Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Mujeres de Palabra, Pensamiento y Acción, las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. La ocasión que nos trae hoy nos tiene muy contentas en una fecha tan significativa como esta, en el marco de las conmemoraciones por el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y el día de hoy que está convocado el Paro Nacional de Mujeres. Consideramos que era muy importante aprovechar esta ocasión para hacer un ejercicio de memoria que nos pusiera en contacto con nuestros antecedentes intelectuales y políticos, y con las mujeres que estuvieron ahí involucradas en esta lucha que el día de hoy, de la que el día de hoy podemos sacar tantos provechos y que en muchos sentidos sigue vigente. Entonces, pues estamos muy contentas de compartir este espacio con ustedes, de invitarles a formar parte de este ejercicio de reflexión. Y bueno, pues sin más, me gustaría darle la palabra a mi compañera Ana Salinas, quien nos tiene preparadas algunas palabras. Pues muchas gracias, Cecilia. También es un gusto saludarlas a todas ustedes y a todos los que nos están viendo por nuestras redes sociales. Y pues a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pues me gustaría darles la bienvenida a este conversatorio que, como tú señalaste, es de mujeres y el Partido Liberal Mexicano. Y además es un gusto pues contar con nuestros participantes, con Margarita Vázquez, con Graciela González, con Gabriela López, que son pues tres especialistas muy renombradas y que a propósito pues del día que conmemoramos ayer, un día en el que pues las mujeres salimos a marchar, salimos a levantar la voz y pues también salimos a pelear por la igualdad de nuestros derechos laborales, políticos, sociales, reproductivos, pero hoy toca reflexionar sobre esa parte de la historia de las mujeres de México, también haciendo hincapié en que la lucha y la conquista de la mujer en distintos espacios pues ha sido un proceso largo y que ha contado con la participación de innumerables mujeres, muchas que vamos a hablar el día de hoy de ellas, y que además pues son mujeres que también lucharon contra un régimen político y con una sociedad que les exigía una forma de vida muy diferente a la que las mujeres de hoy estamos viviendo, y sobre todo pues de un México muy distinto. Pues me da mucho gusto, insisto, tenerlas aquí, tener también la participación de mi compañera Cecilia, y pues es un gusto tenerlas y vamos a escucharlas, y saludos a todas. Muchas gracias por tus palabras, Ana. Pues sí, en tanto que este es un conversatorio, la dinámica pues, del evento será la siguiente. Vamos a ir planteando una serie de preguntas a nuestras especialistas, y cada una nos responderá estas preguntas desde su perspectiva, con la esperanza de que esto dé un panorama pues lo más completo y lo más matizado al respecto de este tema. Les propongo que empecemos con la doctora Graciela González Phillips. Me voy a permitir leerles una breve semblanza curricular acerca de ella. Ay, perdónenme, perdón. No me está respondiendo mi computadora. Perdón, gracias. La doctora Graciela González Phillips estudió la licenciatura y la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son el género femenino y antropología e historia, y también las mujeres libertarias y su participación en el Partido Liberal Mexicano y en el periódico Regeneración. Otra línea de investigación importante que ella tiene son las relaciones históricas que existen entre el anarquismo y el feminismo. Algunas de sus publicaciones son Antecedentes coloniales en la antropología de México, Panorama histórico. También Interculturalidad, Educación superior indígena y otros temas. Otro más sería Las magonistas y sus escritos periodísticos 1900-1932. Eso está en la revista Artículos y Ensayos de Sociología Rural. También un conocido libro que salió apenas el año pasado, Anarquistas Mexicanas, redactoras en los albores del siglo XX, es editado por la Casa del Aguizote el año pasado, como decía. Tiene además varias ponencias y algunos otros artículos que por cuestiones de tiempo prefiero
prefiero omitir, pero bueno, su obra es vasta y su trayectoria lo es también. Adelante con la pregunta, con nuestra primera pregunta del día de hoy, que son, ¿cuáles han sido los estudios de usted, doctora, en torno en torno al Partido Liberal Mexicano y cuáles al respecto de la participación femenina? ¿Cuáles han sido, es decir, los aportes de sus estudios a este campo? Esa sería nuestra primera pregunta. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Cecilia, por presentarme. Gracias, Ana. Gracias a Miguel Ángel, que también es quien está a cargo de esto. Y también quiero, antes que nada, decir que no soy doctora. Soy maestra en antropología social. Bien. Bueno, Cecilia, hace una década inicié mis estudios sobre el Partido Liberal Mexicano y su periódico Regeneración, buscando justamente la participación de las mujeres en ellos, ¿sí? Así que lo primero que hice fue escudriñar, buscar bibliografía al respecto, también algunas tesis, y conocí buena parte del archivo Magón, que es una herramienta fundamental, ¿no?, para todos los que queremos saber sobre este movimiento. Con posterioridad revisé todos los artículos escritos por mujeres en el periódico Regeneración, que va de 1900 a 1918. Tuve esa oportunidad. Y bueno, este que estoy llevando a cabo es un estudio en proceso. Me falta acudir a varios archivos, tanto en la Ciudad de México como en México y como en Estados Unidos. Pero considero que el aporte historiográfico de mi parte sería justamente contribuir al estudio de las mujeres que militaron y fueron colaboradoras de este partido y su periódico fundamental. Un estudio que ha pretendido integrar de manera incipiente las diversas actividades de algunas mujeres que apenas podemos reconocer o por sus nombres o porque redactaron tal o cual artículo o porque se fueron al campo de batalla dejando al esposo temeroso tras ellas. Una gran puerta de entrada a este estudio mío fue justamente Regeneración. Al ir leyendo las notas y artículos de las pelemistas, fui advirtiendo sus preocupaciones tímidas al principio y cómo fueron subiendo de tono conforme se recrudecían las condiciones de represión y encarcelamiento de varios militantes. Esos artículos me llevaron también en ocasiones a conocer otras actividades de ellas y sus noticias sobre la realidad nacional e internacional imperantes en esa época. Mi objetivo principal es conocer y reconocer a estas mujeres de carne y hueso que dieron sus vidas, muchas de ellas, por la causa de este proyecto revolucionario. Ese sería para mí como el objetivo fundamental de lo que estoy estudiando. Muchas gracias por su respuesta, profesora. Perdóneme a mí por ese error en la lectura de su semblanza. No, Muy bien. Vamos continuando con nuestra siguiente ponente. Ella es la doctora, Margarita Vázquez Montaño. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México y sus líneas de investigación han estado enfocadas en la historia de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX mexicano, con especial énfasis en las trayectorias de extranjeras. También sus publicaciones han estado orientadas, además de la historia de las mujeres, en la historia social de los trabajadores, historia política e historia regional. La profesora Vázquez Montaño ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo de investigación, como el premio Frederick Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgado por la Academia Mexicana de la Historia en el año 2020. También la México Madero Fellowship, otorgada por la Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 2018, la Arthur J. Quinn Memorial Fellowship, que otorga la Biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley en 2017,
También fue acreedora al Premio para Proyectos de Tesis de Investigación Histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en sus ediciones 2011 y 2016. Asimismo, recibió una mención honorífica por parte del Instituto Nacional de las Mujeres en 2012 en el concurso de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz. La doctora forma parte del comité directivo de la Red de Estudios de Historia de las Mujeres y de Género en México, la Red Mujen. Actualmente es profesora investigadora en el Colmex y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones académicas podemos encontrar Transformaciones en la identidad femenina, Cambio generacional y revolución, primera mitad del siglo XX en la revista Corpus 21. También El retorno magonista, Resistencia y adaptación al México de la posrevolución, 1920-1950, en un libro que se llama, coordinado por Saúl Hernández y Fernando Saúl Alanís, México, país de retorno. También otro artículo que podemos mencionar de ella es Elizabeth Trowbridge y Ethel Duffy Turner, La experiencia de la revolución en México en la revista The Border, 1908-1909, en el libro Mujeres en el siglo XX mexicano, Agentes del proceso histórico, El Colegio de Jalisco, 2021. Otros dos más, por último, serían la antología, Biografías de mujeres en la historia de México, referentes para el presente y el futuro. Este es del 2021. Y otro más, El rostro claroscuro del porfiriato en la tinta de socialistas, radicales, periodistas y viajeros extranjeros en México, en una obra de José Enrique Covarrubias e Itzel Toledo sobre los viajeros en el México porfiriano. Repetimos la pregunta solo para que nuestro auditorio la tenga presente. ¿Cuáles han sido los estudios de usted, doctora Margarita Vázquez Montaño, en torno al PLM y sobre la participación femenina? ¿Y cuáles considera usted que son sus aportes principales al respecto de esto? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, soy profesora investigadora del Colegio Mexiquense, que se parecen, pero no son los mismos. Bueno, agradecer antes que nada al INERM, a Miguel, a todos los que se encargan de la organización de este tipo de eventos y sobre todo que den espacio justamente en una semana tan especial, ¿no? Una semana de memoria, ¿no? De conmemorar, de salir a las calles, pero también de reflexionar, ¿no? Y hacer útil, ¿no? El conocimiento histórico justamente para este tipo de fechas en las que se recurre a la memoria también. Y bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, habría que decir que desde mi tesis de licenciatura tuve una serie de primeros acercamientos al tema de las mujeres en el Partido Liberal Mexicano. En ese entonces me interesaba muchísimo como hacer una especie como de investigación muy amplia en torno a las mujeres y su accionar en el contexto de la Revolución Mexicana en el noroeste mexicano, particularmente en Sonora, y ahí di con Margarita Ortega, que en realidad acompaña el cartel de este conversatorio. Y bueno, en realidad sobre Margarita Ortega tenemos como información muy como muy puntual, o sea, no hay tanta información como debería y Graciela debe conocerlo muy bien porque es una de las anarquistas, ¿no? Desde la perspectiva de regeneración. Y de alguna manera la propia Margarita Ortega, tratando de indagar sobre esta mujer sonorense, pues me llevó a Ethel Duffy Turner y su libro sobre el Partido Liberal Mexicano, o Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, y es ahí donde surge este interés por estudiar a esta mujer que mayoritariamente era, o puedo decir que es, y sigue siendo conocida por haber sido la esposa del famoso periodista John Kenneth Turner, ¿no? Quien escribió el famoso libro México Bárbaro, producto de una serie de artículos muy críticos, ¿no? a la dictadura porfirista. Y en un primer momento a mí lo que me interesaba muchísimo es la obra en sí de Ethel Duffy Turner, es cómo esta extranjera dejó un libro, ¿no? tan esencial para la historiografía sobre el pelenismo o lo que se llamaba como magonismo, o algunos todavía historiográficamente lo siguen utilizando. Y yo me preguntaba, es un libro que se cita, ¿no? Que está en la historiografía sobre el Partido Liberal Mexicano, sobre la historiografía sobre el personaje Ricardo Flores Magón, y de alguna manera eso es lo que movió
en un inicio el interés por reconstruir la trayectoria de vida, es decir, la biografía de Ethel Duffy Turner, que es la forma, es a través de ella, ¿no? A través de ella explorado la historia del Partido Liberal Mexicano y el accionar de otras mujeres, ¿no? Que estuvieron como, digamos, en una posición similar o paralela a ella. Una de las cuestiones que podría hablar de aportes respecto a la investigación que he realizado en torno al tema, por un lado, demostrar que era más que la esposa y era más que la simple colaboradora del Partido Liberal Mexicano y de la Junta Organizadora en Los Ángeles, como muchas otras mujeres, como Elizabeth Rodwich, como la propia María Talavera, en fin, ya iremos hablando de todas ellas, pero eso era muy importante porque tienen una dinámica, tienen una actividad muy puntual, extremadamente política y revolucionaria, ¿no? Y por otro lado, también lo que creo que aporta este tipo de investigaciones en donde también tomamos en cuenta personajes extranjeros, ¿no? Que se vinculan desde las izquierdas o desde los socialismos con el Partido Liberal Mexicano, es que también son vidas que tienen una condición transfronteriza, incluido Ricardo Flores Magón y todos los personajes que están inmiscuidos en la junta organizadora. Y al final de cuentas creo que eso es muy importante para poder entender, ¿no? La propia trayectoria del partido, del movimiento revolucionario que encaminó el Partido Liberal Mexicano. Y otro de los aspectos que creo que también me ha interesado muchísimo y es uno de los aportes en este estudio sobre la vida de Ethel Duffy Turner es reconstruir estas trayectorias de izquierda que están más ligadas a las bases o a los grupos de colaboración o de simpatizantes del Partido Liberal Mexicano. Tenemos una importante historiografía que desmenuza la vida de Ricardo Flores Magón, por ejemplo, o de otros líderes hombres, ¿no? Guión hombres, ¿no? Ligados al Partido Liberal Mexicano, pero que de alguna manera lo que yo descubro al analizar la propia obra de Ethel Duffy Turner es que al final de cuentas hay más personajes que vale la pena ser estudiados y parte de esos personajes pues son las mujeres. Magnífico, muchas gracias y gracias también por la precisión al respecto del mexiquense. Vamos por último con nuestra siguiente ponente. Ella es la maestra Gabriela López Ruiz. Ella estudió su licenciatura en Historia en la en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y también estudió ahí la maestría en el año 2019. En la licenciatura, su tesis trató acerca de los conceptos anarquistas en regeneración y en la maestría sobre las mujeres de regeneración, sobre el discurso anarquista que ellas esgrimían. Recientemente obtuvo, bueno, no recientemente, en años anteriores obtuvo la beca de apoyo a la investigación por el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Actualmente es estudiante de quinto semestre del doctorado en Historia por el Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. El tema de su tesis es Los anarquistas de regeneración y su construcción de redes transnacionales, 1900-1918. Actualmente tiene también una publicación en su haber titulada Trinidad Sombría que debe desaparecer, Ricardo Flores Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana, publicada en la revista Tiempo, revista histórica y de ciencias sociales, en el número 8 de enero-junio 2017. Me voy a permitir de nuevo repetir la pregunta. ¿Cuáles han sido sus estudios en torno al Partido Liberal y cuáles específicamente sobre la participación de las mujeres en él? ¿Cuáles los aportes que usted ha hecho al tema? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y también agradecer a los organizadores de este evento por considerar mi participación. Me gustaría iniciar comentando que mi primer acercamiento fue un poco al contrario de Margarita. Yo empecé por esta imagen de Ricardo Flores Magón, que inevitablemente, como saben, pues lleva a regeneración, ¿no? Comencé con la lectura de esta publicación con el objetivo de entender un poco por qué este personaje, este ícono era tratado como anarquista, ¿no? ¿Cuál había sido su relación con las figuras, si es que la había, o con las obras de los grandes teóricos del anarquismo? Y fue en el transcurso de esta lectura que, además de identificar que cada época tiene sus particularidades, había un sinfín de nombres de mujeres, ¿no? Que me llevaron a buscar cuál y cómo había sido la participación de ellas dentro de la organización o de este tipo de organización que fue el Partido Liberal Mexicano y en sus antecedentes.
En un primer recorrido historiográfico sobre Flores Magón y demás participantes, en varias ocasiones encontré la participación de estas mujeres como personajes secundarios, ¿no? Un poco lo que ya se mencionaba. Para el caso de María Talavera, de Concepción Arredondo o Concha Rivera, como se conoce, como las parejas sentimentales, ¿no? Y para el caso de colaboradoras, la primera referencia pues es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Pero también vi que era frecuente vincular a este grupo con mujeres de la talla de Emma Goldman y de Voltairine de Cleyre, ¿no? Y en menor medida con Ethel Duffy. Y fue así como poco a poco me fui acercando a estas mujeres, ¿no? A ver que eran un núcleo fuerte dentro de esta agrupación, que no nada más habían, como ya se dijo también, no nada más habían colaborado o habían sido parejas sentimentales, ¿no? Sino que se inmiscuyen en la organización de los trabajadores, en la escritura de revistas, en la publicación de periódicos, en giras de propaganda, en actividades culturales, y que por lo tanto para mí ya tenía un poco más de sentido, ¿no? Que tenían un papel fundamental también para conectarse con otras agrupaciones libertarias. Y entonces así empecé con este interés por las mujeres en un primer momento, por visibilizarlas, ¿no? Por nombrarlas desde esta tradicional historia de las mujeres, que busca, bueno, sacar a estas mujeres que no habían sido nombradas, que habían sido eliminadas de la historia, ¿no? Entonces fue así como me acerqué a estas mujeres en la tesis de maestría, pero también haciendo un poco la comparación de estas ya reconocidas, ¿no? Porque como mencionaba, se habla de las figuras de Emma Goldman, de Voltairine. Entonces dije, bueno, ¿qué de tanto pudo haber de influencia un poco desde la historia de las ideas en su forma tradicional, ¿no? ¿Cuál pudo haber sido la influencia entre estas grandes con estas que poco conocemos, ¿no? Y descubrí que básicamente era muy poca. Sí, en ideas como adoptar el internacionalismo proletario, sí adoptar esta lucha, esta rebelión social en México, pero en clave de lucha de clases, ¿no? Entonces, fue así como las vine siguiendo, y es un poco el aporte que hice en la tesis de maestría, que son mujeres que no son extensiones de los hombres, ¿no? Sino que tienen ideas propias, que tienen consignas propias, y a partir de eso es que ahora estoy realizando esta otra tesis que ya se mencionaba, pero el interés ahora es ver cómo estas mujeres colaboran para extender las redes del partido, ¿no? Elizabeth Trowbridge, la misma María Talavera, ¿no? Pero bueno, ya iremos entrando un poquito más en ese tema. Muchísimas gracias. Y bueno, es que realmente es incluso conmovedor estar frente a personas que trabajen este tema, porque básicamente ustedes las rescataron del olvido, y es que ahí estaban, ¿no? Sus artículos ahí están, y en ese sentido, pues ustedes rescatan su lectura y sus palabras y su pensamiento a través de sus propias palabras. Entonces, eh, pues es muy poderoso, tiene un gran mérito el trabajo que ustedes han hecho, el trabajo de lectura y de contextualización y de problematización que ustedes han hecho. Y realmente, pues es un gran aporte contar con investigadoras como ustedes. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Y esta pregunta es, desde la perspectiva de género, desde el enfoque de género, ¿cómo se explica el desenvolvimiento de estas mujeres? ¿Cómo se explican sus acciones, su presencia misma en el Partido Liberal? No sé si les parece bien que ahora hagamos, o bueno, sigamos el orden que teníamos y luego lo cambiamos. Doctora Graciela, perdón, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, si bien estas mujeres vienen del siglo XIX, ¿verdad? En el cual tienen pocos derechos, pocas posibilidades de realizarse como personas, también vienen de la ideología liberal, ¿no? Es decir, vienen del liberalismo como corriente ideológica fundamental, ¿no? Defienden las leyes de reforma, defienden la Constitución del 57, son sumamente anticlericales. Entonces, en mi opinión, el porfiriato terminó por radicalizarlas junto con sus camaradas, pues al principio no hablaban de revolución, sino de algunos cambios o reformas sin violencia.
la persecución por parte de las autoridades a los líderes principales y a muchos militantes fue ocasionando la radicalización del grupo y la necesidad de pasar a la clandestinidad en muchas de sus actividades. Yo me preguntaba entonces, ¿cómo es que estas mujeres decimonónicas todavía sean tan valientes y decididas como para hablar de rebeliones y participar de diversas maneras en ellas, ¿no? Esa fue como mi pregunta fundamental, como casi mi hilo conductor. He llegado a la conclusión de que esas mismas condiciones de explotación, represión y encarcelamiento por parte del régimen, que fueron increciendo, las llevaron a tomar la decisión de ser activas militantes del Partido Liberal Mexicano. Desde el siglo XIX ya se hablaba de emancipación de la mujer, es una consigna que ya tiene tiempo, ¿verdad? No es nueva. Y en este siglo XIX se entendía el que las mujeres pudieran instruirse, ¿sí? Educarse para tener una vida más plena y autónoma, sobre todo de los maridos, ¿verdad? En el contexto de los pelemistas se repetía esta consigna de emancipación de la mujer, pero se entendía por ella, a mi parecer, el que las mujeres se atrevieran a dar el paso y salir a combatir junto a sus compañeros en las diversas tareas que planteaba el PLM y su periódico. Así que considero, desde la concepción misma de la lucha de los líderes principales, las mujeres debían emanciparse en este sentido, y hoy diríamos tomar roles de género masculino que antes no tenían ellas, al atreverse a realizar tareas varias que tradicionalmente escapaban a su entorno, es decir, escribir, ser mensajeras, traficantes de armas o del periódico ilegal Regeneración, organizar mítines, ser oradoras, recabar fondos, además de realizar actividades propias de su género. Eso es lo que yo puedo contestar por ahora. Gracias. Doctora Vázquez, misma pregunta. ¿Qué es lo que nos permite ver la perspectiva de género al respecto de del desenvolvimiento de estas mujeres? Sí, bueno, creo que algo que creo que todas tenemos claro en esta mesa es que ya no podemos hacer historia de las mujeres sin incluir el género, ¿no? Es un elemento sustancial para justamente reconocer, por un lado, que el género tiene historia, ¿no? O sea, que el ser mujer tiene de alguna manera sentido en un contexto dado, ya lo decía Graciela, son mujeres decimonónicas, pero además son mujeres decimonónicas que viven en cuerpo y alma las transformaciones del cambio de siglo. O sea, no estamos solo hablando de números, ¿no? O sea, ir del 1800 al 1900, sino hay una serie de transformaciones, ¿no? Muy profundas a nivel político, social, pero también cultural, ¿no? O sea, las mujeres en ese momento están ya preguntándose, y ya venían preguntándose desde el liberalismo, ¿no? De finales del siglo XVIII, su lugar, ¿no? Se estaban cuestionando su lugar en la sociedad, ¿no? Y todas estas como este surgimiento de movimientos sociales, políticos, ideológicos y ligados justamente a los socialismos, ¿no? Que es lo que nos interesa acá porque son mujeres socialistas, anarquistas, en fin, de alguna manera también provoca que transformen, ¿no? Parte de sus vidas y las dinámicas de las relaciones de poder al interior del propio activismo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que sí creo es que por un lado, la perspectiva de género o el género nos permite, por un lado, sí, hablar de la actividad política de las mujeres, esta cosa de la historia de las mujeres que tiene que ver con la visibilización, pero le damos carnita, complejizamos esa actividad y digamos, analizamos justamente los roles, ¿no? Que tienen lugar en el activismo político. Y por otro lado, cuando hablamos del activismo, tenemos como dos
dos espacios o dos frentes de análisis, una que tiene que ver con el aspecto discursivo, que ya también Gabriela hablaba de este análisis que hizo en Regeneración, y la práctica. Y lo que nos vienen a decir estas mujeres es que lo que nos está diciendo Praxedis Guerrero y Ricardo Flores Magón en el discurso, que es un discurso a veces ambiguo respecto al lugar de la mujer en la revolución, ¿no? Respecto a que tienen que levantar al compañero, ¿no? Para que se una a la revolución. Bueno, ellas están haciendo más que acompañar al compañero, ¿no? Y eso lo permite justamente los lentes de género, ¿no? Por otro lado, también nos permite de alguna manera reconocer las percepciones que se tenían en la época sobre el activismo de las mujeres. ¿Dónde? Pues en la prensa, ¿no? Si las aprenden, si no las aprenden, si las persiguen, cómo las persiguen, las aprenden igual que los hombres, cómo las tratan, todo este tipo de aspectos que son como muy finitos y que están cruzados por el género. Y por otro lado, pues el gran tema, ¿no? Cuando hacemos análisis de género, las limitaciones, ¿no? O las barreras a las que se encuentran o a las que se enfrentan estas mujeres a la hora de realizar su activismo político. Y con esto cierro. En el caso de Ethel Duffy Turner, su distanciamiento, ¿no? de la Junta Organizadora en 1912 tiene que ver más por un asunto de decisión de John Kenneth Turner, no de Ethel Duffy Turner, pero como ella era la esposa, tuvo que aceptar la decisión pues de John Kenneth Turner de que ya no había una relación, ¿no? Con el partido, con la junta organizadora en este rompimiento que se da junto con otros miembros de ideología socialista, ¿no? De la junta organizadora tras el triunfo del maderismo. Entonces, en realidad ella sigue carteándose, ¿no? Con los anarquistas del Partido Liberal Mexicano. Pero al final de cuentas, debió seguir un rol, ¿no? Esperado de ella como madre y como esposa. Y eso es un aspecto que también vale la pena resaltar y que al final de cuentas ni ensombrece, ¿no? Ni reduce el lugar de Ethel Duffy Turner como activista revolucionaria, ¿no? Entonces, pues, ahí la dejo. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Me parece que tenemos un pequeño inconveniente porque de pronto se nos desconectó la profesora Gabriela López. Esperemos que se vuelva a reunir con nosotras en breve, pero bueno, en lo que eso sucede, si les parece bien, continuemos con nuestra lista de preguntas. Esta me encanta. ¿Qué caracteriza el activismo de las mujeres del PLM? ¿Qué es lo específico de ellas, si es que hay algo? Profesora Graciela González, por favor. Sí, gracias. Bueno, ellas desde muy pronto participan en los clubes liberales que empezaron a surgir a raíz del Congreso Liberal de 1901. Entonces, en este congreso, Camilo Arriaga y Ricardo Flores Magón y otros empezaron a deliberar, ¿no? Cómo luchar contra el porfiriato, para lo cual ya habían creado el año anterior, en 1900, el periódico Regeneración y fundan el Partido Liberal Mexicano. En estos clubes liberales, ellas, las mujeres, hacían muchas actividades, ¿no? Una fundamental es que se afiliaban al PLM, redactaban artículos en Regeneración u otros periódicos, también leían, discutían noticias, ¿no? En un momento en que muchas mujeres, demasiadas mujeres eran analfabetas, perdón. Así que yo puedo imaginar esos clubes donde se reunían y las que sabían leer, pues leían los periódicos, fundaban bibliotecas, organizaban eventos festivos para recabar fondos para la consecución de Regeneración, por ejemplo, ¿no? Entonces, proliferan estos clubes tanto en México como en Estados Unidos, una vez que se exilian los dirigentes y muchas de ellas también se exilian, otras más ya vivían allá en Estados Unidos como migrantes, ¿verdad? Y recordemos que destacan como periodistas Juana Belén Gutiérrez, quien junto con Elisa Acuña publican Vesper, Sara Estela Ramírez publicaba La Corregidora, entre otras más. Estas tres mujeres me parecen fundamentales
porque si bien rompen en un momento dado con el PLM, entiendo que sí habían estado afiliadas a él, así que sí traían la semilla anarquista, se van con el proyecto maderista para, una vez asesinado Madero, o incluso tal vez desde antes, entablan vínculos y relaciones con el zapatismo. Bien, una de las preguntas sería, las pelemistas, ¿tenían estudios? ¿A qué se dedicaban, no? ¿O de qué vivían? Bueno, pues los datos biográficos son los de las más conocidas, ¿verdad? Obviamente, Juana Belén Gutiérrez, Dolores Jiménez y Muro, Elisa Cuña, Andrea y Teresa Villarreal, María Bruce, su hija Lucia Norman, Margarita Ortega, su hija Rosaura Gortari, entre varias más, ¿sí? Y considero que ellas, salvo tal vez Margarita Ortega, tenían ciertos estudios de tal modo que podían ser maestras y podían ser redactoras en los periódicos. Sin embargo, como podemos suponer, no todas las pelemistas sabían leer, y en la época del porfiriato, ya decía yo desde antes, muy pocas mujeres sabían leer. Ajá. Bueno, afortunadamente en esa herramienta fundamental que es el archivo Magón, existe un diccionario biográfico. Y a partir de ese diccionario, más libros y tesis he estado revisando, y el periódico Regeneración, he observado que los orígenes sociales y las ocupaciones de las pelemistas, ¿no?, eran obreras, costureras, maestras y amas de casa como la más sobresaliente. Seguramente hay mucho más, pero ahorita no tengo el dato. Y bueno, podemos enlistar las siguientes actividades, ¿no? Pues mensajeras, correos, organizadoras de eventos para recabar fondos, por ejemplo. Hacían bailes, hacían kermeses, hacían sorteos, campañas, venta de fotos de los líderes, guerrilleras, contrabandistas de armas, parque, dinamita y o regeneración, huelguistas o apoyadoras de huelgas, oradoras, redactoras, sindicalistas, agitadoras, propagandistas, organizadoras de marchas y mítines, fundadoras de clubes o grupos Regeneración, secretarias, tesoreras en esos grupos, enfermeras, cocineras, transportadoras de armas en el campo de batalla, como las actividades más representativas. Entonces, uno cuando ve esta lista, un poquito grande, se pregunta, y aún así no existen ellas, ¿no? No han existido. Hasta ahí le dejo. Gracias, doctora. Pues existen porque usted las ha nombrado y por eso estamos muy contentas de estar hoy. Ya volvió con nosotras la maestra Gabriela López, así que vamos a darle la palabra a ella también. Antes de dársela, maestra, quisiera agregar a la pregunta que ya teníamos pendiente, una más, que es la que nos estaba respondiendo ahora mismo la doctora Graciela. La primera pregunta era, ¿qué nos permite ver la perspectiva de género al respecto del desenvolvimiento de estas mujeres? Y una segunda pregunta que también le pido que nos responda es, ¿qué es lo específico de estas mujeres que pertenecen al PLM? ¿Qué las diferencia de otras mujeres que también participaron en la Revolución Mexicana? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Una disculpa por las fallas técnicas, no están en mi alcance, pero bueno, justo abordando un poco sobre género, tiene que ver bastante con lo que ya mencionaba, ¿no? Cómo las había encontrado en la historiografía y cómo las quería ver yo, además de visibilizarlas y nombrarlas, como se había hecho dentro de la historia de las mujeres o en alguna rama de la historia de las mujeres. Ahora mi necesidad es, desde la perspectiva de género, que no trabajo género, pero estoy ahora entrando en esto, ¿no? Ver y entender cómo es que se van construyendo en esta relación hombre y mujer al interior de esta agrupación, ¿no?
porque se trata de una agrupación que se encuentra en constante formación también, eso también hay que considerarlo, ¿no? Tanto ellos como ellas se estaban formando en una nueva, en un nuevo tipo de relación, ¿no? Ya que, vaya, si bien Regeneración nos permite justo analizar todo este proceso o transición ideológica del liberalismo al anarquismo, también nos permite ver estos conflictos internos que pasan, que suceden al interior de este núcleo, ¿no? Así como identificar, como ya decía un poco, que estas mujeres no son extensiones o que nada más fueron parejas sentimentales, sino que tienen sus propias luchas, ¿no? Y uno de los ejemplos que me gustaría mencionar y que es bastante conocido es justo cuando se ataca a esta Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ¿no? Cuando dicen que sobre todo hacen énfasis en sus repugnantes vicios. Estamos hablando de épocas diferentes, ¿no? Estamos hablando de esto en 1905, 1906 aproximadamente, como ya lo decía la doctora Graciela, pues traen todavía una carga de liberalismo decimonónico que les impregna, ¿no? Y al hablar de Juana Belén como una mujer de repugnantes vicios, lo que yo veo en este momento es que están eliminando, están centrando su discusión en descalificaciones, sobre todo personales y sexuales. Están dejando en un segundo plano la trayectoria periodística y las contribuciones que Juana había hecho a la prensa independiente, así como su importante labor que había hecho también con la difusión y la propaganda de los principios liberales, ¿no? Esto nos muestra en un primer momento que no es un grupo ajeno a estos conflictos, que también está lleno de contradicciones, y es un poco de lo que me permite ver la perspectiva de género, acercarme a estos conflictos, verlos, como ya decía la doctora Margarita, ¿no? Que son agentes de carne y hueso, ¿no? Y también identifiqué, respecto a la otra pregunta que me hacían, que se trata, como ya decía un poco, que son momentos distintos. Por lo tanto, son mujeres diferentes. Sabemos que es un grupo que está en constante movimiento, que se caracteriza justo por eso, que no son los mismos siempre, no son los mismos que empiezan en 1900 que los que terminan en 1918. Las primeras mujeres que están participando, regreso nuevamente porque es de las más conocidas o la más conocida es Juana Belén. Ella va a tener aportes específicos. Antes quisiera mencionar que yo no las estoy proponiendo desde mi investigación como liberales, como socialistas, como anarquistas, ¿no? Las estoy proponiendo como mujeres que tienen una lucha, y en ese sentido Juana aportó bastante, aunque no se puede ver en el documento del programa del Partido Liberal que se publica en 1906, vaya, sí podemos presumir su presencia en esta agrupación cuando se está luchando por la reglamentación del servicio doméstico y el trabajo a domicilio, cuando se está hablando también de un punto fundamental que era el reconocimiento de los hijos ilegítimos, ¿no? Entonces, vemos que la presencia de las mujeres, aunque no está firmando en el documento, está presente. No nada más ellas, porque no es un problema que atañe únicamente a las mujeres, pero está ella ahí, ¿no? Por otro lado, en un segundo momento identifico a otro tipo de mujeres, ¿no? Vaya, con una formación como lo fueron Elizabeth, como lo fue Ethel, ¿no? Que se trata de mujeres que fueron a la universidad, que estudiaron letras, que tienen un círculo social, un espacio de sociabilidad distinto a las primeras, a las mexicanas, ¿no? Y ellas, vaya, Elizabeth se caracteriza o ha sido más atendida en cuanto a que fue la mujer que contribuyó monetariamente para que el partido se sostuviera, para que Regeneración se sostuviera, para que Revolución, como parte de la diversidad de estas prácticas editoriales, se sostuviera. Ella misma, junto a otros, junto a Ethel, editó su propia revista, ¿no? Entonces, este es un segundo momento donde yo identifico a mujeres con una lucha no distinta porque están apoyando a la causa mexicana, pero sí con otros principios, ¿no? Ella está relacionada con las sufragistas, ¿no? Y con la famosísima Francis Noel, ¿no? Que logra el voto para la mujer, me corrigen por favor si me equivoco, el voto para la mujer en el estado de California en 1910. Entonces, además hay una diferencia entre las ideas, también son bien importantes porque son señaladas, especialmente Elizabeth,
por su matrimonio con Saravia, ¿no? Se señala a ella como ese matrimonio es el que se hace que las relaciones del partido se rompan, pero no es tanto así. Justo esto me permite ver que ella es una parte fundamental en las extensiones de las redes con agrupaciones anarquistas y socialistas en Europa, ¿no? Entonces, después veo el otro lado, ¿no? Otras mujeres ya con otras ideas, como María Talavera, que ya la mencionaron, como Lucía Norman, como Sofía Bretón, como la misma Blanca de Moncaleano, muy importantes, que van a tener otro tipo de desarrollo dentro de esta agrupación, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora Margarita, la misma pregunta para usted. ¿Qué caracteriza al activismo de las mujeres del PLN? Sí, claro, bueno, siguiendo la misma tónica, nada más que yo hice así como palabras sueltas, como para que funcionara. Para empezar, yo creo que hay un compromiso político así como casi extremo, ¿no? Estas mujeres, o sea, están como súper, 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 súper comprometidas con la causa, al grado de que se mueven a donde vaya la causa, o sea, y eso es bastante, bastante interesante, sobre todo para la etapa de Los Ángeles, ¿no? Y de toda esta serie de aprehensiones que va a haber en contra de los líderes de la junta organizadora. Por otro lado, entre algunas hay una especie como también de conciencia de clase, sobre todo entre las mexicanas. También hay ahí sí una conciencia revolucionaria muy clara, hablan de revolución, sobre todo en este periodo, piensan en revolución, pero no solo estamos hablando de mujeres anarquistas, sino que los socialistas también enarbolan, ¿no? El tema de la revolución desde esta idea de cambiar, ¿no? Paradigmas desde el nivel político, ¿no? Hacerse del poder para transformar, ¿no? Y en el caso de las extranjeras, que son a quienes pues, más he estudiado, es el asunto del antiimperialismo. Casi no se menciona, e incluso cuando se estudia, por ejemplo, cuando se estudia, no sé, el panamericanismo y las relaciones entre las feministas panamericanas de Estados Unidos y las latinoamericanas, se olvida a las mujeres de izquierda o se omite esto que va a calar muy hondo entre los socialistas y los anarquistas estadounidenses y que va a influir muchísimo a mujeres como Ethel Duffy Turner, Frances Noel, la propia Elizabeth Rodrich. O sea, escriben sobre antiimperialismo, conocen lo que hace Estados Unidos respecto al asunto de esta política imperialista que está implementando y que arranca en las Filipinas. O sea, Ethel tiene un texto, por ejemplo, un artículo justamente en donde reflexiona en torno al imperialismo estadounidense. Y hay que pensar también como la vida cotidiana, ¿no? Se habla, se come sobre política y revolución, porque siempre me cuestionaban, pues es que John Kenneth Turner siempre también hablaba de antiimperialismo, pues sí, pero hay que analizar que son textos distintos, ¿no? Que hay una forma de escribir sobre el imperialismo desde diferentes espacios y desde diferentes ámbitos de enunciación. Es un poco lo que hago en el caso de la obra de Ethel Duffy Turner. Y sobre todo para las extranjeras también comienza a transformarse una mirada distinta que tienen como extranjeras sobre México. Y ahí también habría que cuestionar este asunto de los estudios de viajeros, ¿no? O de viajeras. La mirada es distinta. ¿Pero por qué? Porque ellas cargan como con como con ideas como novedosas, ideológicas y políticas producto del cambio de siglo, ¿no? Y en cuanto a las actividades, bueno, en el caso de las extranjeras es muy similar, muy parecido. Redactoras, oficinistas, espías tienen ahí como entran a las cárceles, ¿no? Y meten papelitos. Es la historia muy conocida, ¿no? Entre María Talavera, Ethel Duffy, propaganda. Editoras, bueno, Ethel va a ser la editora de la página en inglés de Regeneración durante un año, pero ¿qué año, no? Durante la incursión en Baja California. Traductoras, algo muy importante porque estamos hablando de un periódico que también busca llegar, ¿no? a lectores estadounidenses y además se convierten en profesoras de inglés
para trabajadores mexicanos, y eso es algo, una labor muy importante que, digamos, se retiene o se sostiene en un rol clásico, ¿no?, de la maestra que enseña, pero al final de cuentas con un carácter revolucionario y desestabilizador, ¿no?, porque están apoyando a los mexicanos, a los migrantes que están llegando a California. Y finalmente, yo quisiera resaltar algo, creo que ya se ha dicho o que está en el ambiente desde que iniciamos, es que la vida personal de estas mujeres está completamente arropada por el compromiso político, por la causa. Ejemplo más claro es el nacimiento de la hija de Ethel Duffy Turner y John Kenneth Turner. Se publica un artículo en donde se dice que le van a poner Juanita como homenaje a México y a sus compañeros de la junta organizadora. Y hacen toda una locución ahí en el texto que escribe Antonio I. Villarreal, pero estaban tan comprometidos, tan, al grado de que justo Juanita estaba en la junta mientras su mamá redactaba y la tenía ahí en un cestito. O sea, nos podemos imaginar cómo era la vida cotidiana de estas mujeres alrededor del activismo. Y con lo que inicié, con esto concluyo, es que son mujeres que se movilizan en función de las necesidades de la causa. Y tan claro está es que si los detuvieron en Tombstone, en Arizona, pues ahí van a Tucson. Y es el momento preciso para que puedan experimentar en esta revista que ya mencionaba Gabriela, que se llamó The Border, y que estaba en manos de Elizabeth y Ethel Duffy Turner, y son experimentos, o sea, al mismo tiempo que están trabajando para la causa, ellas están experimentando con su creatividad y con su producción intelectual, y eso no lo debemos dejar de lado. O sea, son activistas, pero también son mujeres que tienen otros intereses, otras necesidades de expresión, ¿no? Entonces, bueno, eso en general. Excelente, muchas gracias. Pues sí, con sus respuestas hasta ahora queda clarísimo que si algo hacían las mujeres del PLM es quizá el término contemporáneo que podríamos usar, que se usa mucho en el movimiento feminista actualmente, acuerpar el movimiento, ir y estar ahí, presentarte en la marcha, presentarte en la protesta, ir a la fábrica, ir a la huelga, en fin, ¿no? Estar ahí, acuerpar el movimiento significa estar presente con el cuerpo, ¿no? Vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo las veían los hombres? ¿Cuál era la mirada masculina al respecto de las agencias que ellas estaban tomando, los protagonismos? ¿Cómo se veía la condición de las mujeres y específicamente su lugar en la lucha revolucionaria? Si les parece, vamos a alterar un poco el orden. Me gustaría ahora darle la palabra a la profesora Gabriela, por favor. Sí, es bien interesante y a la vez ambiguo, como ya mencionaba al inicio la doctora Margarita, ¿no? Porque al inicio estamos hablando o vemos mujeres como Paula Carmona, que escribe en el 1910, que está hablando de mujeres, manden, ¿no? Alienten a sus hombres a que salgan a tomar las armas, pero no dice nosotras mujeres. Por eso hablaba de distintos momentos y de distintas mujeres, ¿no? Después vamos a ver a Sofía Bretón, a Moncaliano, a Talavera, que están diciendo, somos parte de la lucha y necesitamos tomar las armas. Pero no nada más eso, también están hablando de otros puntos como la necesidad de educar a las mujeres para que puedan emanciparse. También están hablando de las condiciones de trabajo, de una doble explotación que están sufriendo en la fábrica, porque recordemos, por ejemplo, el caso de Francisca Mendoza, también un poquito más reconocida, es una obrera, ¿no? Que es de las principales en estar demandando las condiciones de las fábricas para las mujeres. También está, por ejemplo, Moncaliano cuando pasa por México, ¿no? Su paso por México y la misma Ethel, cómo parece a ellas afectarles un poco más el caso de ver a los niños en la calle, ¿no? Entonces estamos viendo estamos viendo a mujeres con preocupaciones diferentes que se conciben, como ya decía al inicio, en la lucha, pero con esta clave de lucha de clases, pero a la vez con consignas propias, con luchas propias. Estamos hablando de la abolición de la institución matrimonial, de la unión libre, mientras los hombres al inicio en 1910, por eso es bien interesante porque vemos los escritos de Práxedis, vemos los escritos, mayormente Práxedis y Enrique considero que fueron más incisivos en este tema, ¿no? No tanto como Ricardo, pero también. Ellos estaban hablando de esta mujer
eterna menor de edad, que había que emanciparla, ¿no? Entonces, por eso es importante abordarlo desde el género, ¿no? Porque vemos cómo se siguen construyendo y cómo hay como, ¿cómo decirlo? Dispar en la forma en la que se conciben ellos y en la forma en la que se están concibiendo ellas, ¿no? Porque no nada más es eso, sino también lo que ya mencionaban, el trabajo que están realizando. Parece que es un trabajo hormiga, parece que es invisible, pero es importantísimo para la causa, ¿no? Mujeres que están saliendo a las plazas públicas, a la Plaza de los Mexicanos, a vender el periódico de Regeneración, a vender Revolución, a vender tierra y todas estas conexiones que están haciendo, ¿no? A vender la protesta de Perú, pero también la protesta de Argentina, a estar enviando correspondencia, a estar publicando, bueno, eso ya lo abordaremos un poquito más adelante acerca de la cultura y todo esto, pero sí, la forma que se están concibiendo es que necesitan emanciparse, se sabe que hay una doble lucha, por un lado la lucha de clases, la revolución internacional, pero por otro lado está también lo que ellas necesitan, ¿no? Repito, la libertad, derecho a decidir sobre sus cuerpos, que también vemos un poco de influencia, poquita, pero sí la hay, de Emma Goldman, ¿no? O de Voltaire de Cleyre con la acción directa, como un ejemplo para que las mujeres lleguen a organizarse en contra de un enemigo común. Entonces, sí es dispar la forma en la que se ven ellas y las están concibiendo ellos. Claro que sí. Muchas gracias. Profesora Graciela, misma pregunta para usted. ¿Cómo las veían los hombres? ¿Cómo veían a su participación en el movimiento y en la lucha? Sí, gracias. Bueno, a partir de unos cuantos escritos que he podido leer de Praxedis y de Ricardo, porque la verdad es que yo me he concentrado sobre todo en los artículos de ellas, y ese es un trabajo pendiente, ¿no? Leer lo que escribían los varones. Entonces, a partir de esas pocas notas que están publicadas ya, he podido revisar que tienen cierta claridad sobre la condición de desigualdad, ¿no? Incluso llegan a hablar de esclavitud en que se encontraban las mujeres y reconocen la explotación económica de los patronos, la opresión psicológica y el acoso por parte de los curas, y en ocasiones también reconocen de manera un poco velada la opresión por parte de los varones hacia ellas. Y para ello se precisa de la emancipación de la mujer, que yo la entiendo como el hecho, decía anteriormente, de que las mujeres anarquistas deban luchar al lado de los hombres contra esas explotaciones y opresiones materializadas en el porfiriato y siguientes regímenes. Se reconocen las desigualdades, pero la salida es que ellos y ellas luchen contra el régimen imperante que a todos explota y oprime, ¿no? Entonces, justamente me parece que está pendiente ese tema, ¿no? ¿Cuál es la concepción de los varones del PLM en torno a la condición de las mujeres y su emancipación? Y también me ha dado la impresión de que hay cosas como implícitas, hay ideas implícitas, hay ideas que no se llegan a externar, ¿no? Se habla de esta emancipación de la mujer sin saber bien, ¿no? De qué se trata, aunque estoy de acuerdo con Gabriela en el sentido de que a cada rato se pide que la mujer debe educarse más, ¿no? Hay que educarla más. Regeneración es también un educador, se concibe, ¿no? Así, ¿verdad? Y hay una gran biblioteca, se está recomendando constantemente qué libros van a leer. Ellas piden consejos sobre qué libros leer, ¿verdad? Y por ahí, en esos mismos artículos de Ricardo y de Praxedis habla incluso de un poquito de las costumbres. Sí, dice que los enemigos de las mujeres son pues la iglesia y las costumbres que le impiden a la mujer vivir el amor libre, ¿no? Que tiene que tener ahí
un matrimonio que es la prostitución, y en una de esas a lo mejor ahí viene la influencia de Emma Goldman. No lo sé, porque tampoco lo he estudiado, solamente he visto que Emma y Voltairine hablan de la Revolución Mexicana, ¿no? De la necesidad de la revolución. No he visto, y del apoyo a los presos, sobre todo Emma, pero no he visto que se metan en más temas. Entonces, pues eso sería lo que yo tengo que decir. Excelente, gracias. Doctora Margarita, misma pregunta para usted. Sí, muchas gracias, Cecilia. Ay, es que tengo tantas cosas en la cabeza después de escucharlas. Es que, porque es parte como de esa ambigüedad, ¿no? Cuando analizamos el discurso y al momento de querer hablar como esto de las relaciones de poder y demás, pero no quería dejar de decir que cuando hablábamos de Juana Belén y todo este asunto que se da ahí en Regeneración y demás, o sea, al final de cuentas lo hacen con otros personajes, ¿no? O sea, no es solamente exclusivo, pero lo que cambia es el acercamiento. O sea, cuando vemos la cosa de género, en el discurso cambia. Por ejemplo, a Antonio y Villarreal, y voy a utilizar una palabra que no utilizó, pero para referirme a eso lo acusó de homosexual y de pederasta. O sea, lo que quiero decir es que hay una carga de género, ¿no? Desde una masculinidad que también se está construyendo en el Partido Liberal Mexicano, que se diferencia de una masculinidad, digamos, liberal, ¿no? Sobre todo ya en esta fase anarquista, es una masculinidad como revolucionaria, obrera, ¿no? Proletaria, etcétera. Son aspectos que hay que trabajar. Creo que no se ha estudiado desde esa perspectiva el discurso de Regeneración o de los personajes que escribían en Regeneración. Yo tengo un texto ahí arrumbado de alguna clase sobre historia de género, y solo me acerqué tantito, ¿no? O sea, hay mucho por hacer al respecto. Y en torno y tiene que ver sobre esto, porque con eso podemos entender cómo miran, qué dicen de las mujeres, ¿no? Que están vinculadas en el activismo o ligadas al activismo en el Partido Liberal Mexicano. Y claro, o sea, había sido hasta hace no mucho tiempo un cliché decir que en el anarquismo había más igualdad, ¿no? En cuanto al género y las relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres. Sí, pero hay que matizarlo. O sea, sí, respecto a mejor otros movimientos, pero yo creo que habría que matizarlo y solamente haciendo este tipo de estudios desde las construcciones de la masculinidad y la feminidad se pueden realizar. Y sobre todo lo pienso porque lo que cuestionaban, no sé, hablaba Graciela, ¿no? Del asunto de el matrimonio, ¿no? La iglesia, es que son instituciones, ¿no? Y sobre todo lo están escribiendo desde una perspectiva anarquista, ¿no? En donde esas instituciones no caben, ¿no? Dentro de este paradigma ideológico y utópico de lo que se quiere ser, ¿no? Frente a lo que ya es. Y por otro lado, de alguna manera hay una mirada muy complicada, ¿no? Vuelvo a decir, muy ambigua respecto a las mujeres, y sobre todo pienso mucho en este artículo rayando en el heroísmo que hace Ricardo Flores Magón sobre Margarita Ortega, porque ahí aprenden las mujeres. Miren, aprendan. Esta es Margarita Ortega y murió por la causa así, ya está, y bueno, la tiraron al mar, no sabemos qué pasó con su cuerpo, pero fue una valiente y además cuestionó al marido, ¿no? Etcétera. Pero al final de cuentas también hay que analizar de dónde proviene ese texto, ¿no? Y qué es lo que quiere decir con ese discurso Ricardo Flores Magón y en qué momento lo está escribiendo, ¿no? Yo creo que eso es algo fundamental para poder entender justamente cómo aspiran a que sea la mujer revolucionaria, pero al mismo tiempo otros personajes están escribiendo desde esta idea del acompañamiento, ¿no? Entonces, pero eso no quita mérito hacer este tipo de estudios, pero creo que eso nos falta, ¿no? Creo que yo lo reconozco, creo que lo reconocemos. Creo que ese tipo de estudios del discurso más profundo con esta cuestión del análisis de género falta, ¿no? O sea, creo que hay mucho pendiente a la hora de ir a Regeneración
y leer regeneración justamente con los lentes de género para poder justamente poder responder una pregunta como esta. Nosotros creo que nos hemos acercado, al menos desde mi perspectiva, creo que me he acercado, pero aún no tengo como todos los elementos para responderla con precisión, ¿no? Con claridad. O sea, creo que falta mucho por hacer y digo, qué bueno, ¿no? Que haya más tesis sobre el tema, sobre el Partido Liberal Mexicano, más investigaciones y pues adelante. Pero eso es lo que puedo decir al respecto, Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su respuesta y a las de todas nuestras ponentes, que con muchísima humildad ofrecen estas luces, que no son pocas. Y bueno, ya escucharon a la doctora Margarita, quienes están siguiendo esta transmisión. El archivo de Ricardo Flores Magón con todo Regeneración está disponible en línea. Ustedes, vaya, esta ayuda, ¿no? Esta invitación que se hace a hacer un análisis del discurso, pues es una invitación abierta, ¿no? Que alguien con la curiosidad suficiente puede tomarlo en sus manos, ¿no? Regeneración puede leerse actualmente. Continuemos con nuestra lista de preguntas. Muy bien. Y a todo esto, pues, ¿cuáles fueron los aportes de estas mujeres en materia intelectual, cultural, material incluso, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de las mujeres a este movimiento, a que el movimiento que se articula en torno del partido continúe? No sé, a ver a quién daremos la palabra ahora. No sé quién se siente más lista. Veo a la profesora Gabriela con mucho aplomo. Adelante. Bueno, no, pero está bien. Sí, quería retomar un poquito lo que ya decía Margarita, ¿no? Que tiene que ver con este ideal revolucionario, de este revolucionario, así debe de ser el anarquista, pero también tiene que ver con este contexto discursivo que ya mencionaba un poco ella, ¿no? Que se está, a pesar de que los anarquistas están planteando la emancipación de la humanidad sin distinción de género, porque ofrecen las mismas oportunidades, tan no es así que hubo una crítica muy fuerte, por ejemplo, a Proudhon, ¿no? Porque el lugar que Proudhon le daba a las mujeres era solamente el de la reproducción y párale de contar, ¿no? Entonces, ahí hay un punto bien interesante y Emma Goldman, de hecho, es una de las primeras o con la que yo he tenido acercamiento en decir, bueno, es que la homosexualidad no es una enfermedad como le están planteando los anarquistas, ¿no? Hay una cita, no la tengo precisa en este momento, pero dice que sus mismos compañeros la atacan fuerte porque ella está dando giras de propaganda acerca de este tema, ¿no? Entonces, es atacada, pero dice, vaya, que la atacan y le dicen que es la homosexualidad dentro de los anarquistas es una desviación, que es algo que no debe ella de andar, vaya, propagando, porque de por sí no se entiende el anarquismo y luego con estas desviaciones sexuales, pues peor, ¿no? Entonces, tiene que ver, repito, con este contexto discursivo de cómo se está tomando la homosexualidad para la época, ¿no? Y bueno, eso. Sobre los aportes, sí quisiera pedirles un favor en este momento, si pudieran pasar algunas de las diapositivas que había hecho, porque me parece fundamental hablar lo que yo he encontrado en estas mujeres, que tiene que ver, desde mi perspectiva, mayormente con la cultura, ¿no? Los aportes que ellas hicieron, ya hablé un poco muy general de lo que hizo Juana Belén con el programa del partido y todo lo que estaba pidiendo, de lo que estaba haciendo también Violeta o Elizabeth, de lo que estaba haciendo Ethel, cómo contribuyen justo a la construcción de estas redes en Europa y el resto de América un poco, cómo están diversificando las prácticas editoriales, cómo muchas de estas mujeres que, repito, parece un trabajo hormiga invisible, pero que es importante porque a pesar de que Concha, se está hablando de que Concha, hay una nota en Regeneración, ¿no? Concha se dedicaba a cocinarle a todos los miembros del partido. Bueno, no tiene que ver con que ella sea, o yo lo veo de esa forma, ¿no? No tiene que ver con que ella sea sometida, sino que es su forma de contribuir con la causa, ¿no? Si ella a lo mejor no está redactando, pero puede cocinar para todos los y las compañeras, pues es forma de contribuir. Pero además sí quisiera hablar un poco acerca de la cultura,
y cómo estas mujeres, que son las que vemos, que son las que estamos siguiendo un poco, también cambiaron la cultura de las mujeres simpatizantes del Partido Liberal Mexicano, ¿no? No sé si ya lo puedan proyectar un poco. Bueno, mientras, si la tienen por ahí. Bueno, como decía, son mujeres que están colaborando desde sus trincheras, desde sus espacios, desde lo que saben hacer, ¿no? Ya sea con la escritura o bien con esta construcción de una nueva cultura libertaria de la que forman parte estas actividades que ya se mencionaron, la venta de libros, la organización de clubes liberales, la participación en mítines, la organización de bailes, las recolectaciones y todo esto. Un poco más adelante, por favor. Bueno, aquí vemos a Juana. Lo que ya les mencionaba, Juana y algunos aportes al programa del partido. Aquí, bueno, quisiera comenzar con esto, ¿no? Creo que uno de los aportes fundamentales de estas mujeres comienza cuando, además de todo, son conscientes, o creo que son conscientes de que deben traspasar las fronteras de los idiomas, ¿no? Estamos en un grupo de mexicanos, sabemos que hay estadounidenses, sabemos que está la compañera inglesa, sabemos que el italiano caminita y todos ellos están colaborando, pero es necesario traspasar las fronteras del idioma y para esto requieren de un símbolo que identifique la causa de los mexicanos con otros grupos, ¿no? Y es entonces específicamente hablando de Francisca Mendoza, que utilizan o comienzan a utilizar las imágenes como parte de esta propaganda. Repito, la Francisca Mendoza inicia con esta propuesta de empezar con la reproducción de fotografías de estos mártires de la causa, ¿no? De Práxedis Guerrero, de quienes están encarcelados, de Ricardo, de Enrique, ¿no? Y del famoso botón del Partido Liberal Mexicano, que tiene en su centro el lema Tierra y Libertad, ¿no? Y que representa justo la unión de los obreros con los campesinos, ¿no? Este trabajador que tiene en la mano la bandera y un martillo en la otra, ¿no? Que deja ver esta unión, pero que además esta bandera roja tan significativa dentro de los símbolos anarquistas. Con esto considero yo que las mujeres, específicamente Francisca, comienza a ir transformando esta y a diversificar esta práctica cultural dentro del partido, que si bien no son un grupo solitario, como ya sabemos, que sabe que existen todas estas prácticas, no se había comenzado, o considero yo que no se había comenzado, hasta que comienza Francisca con estas propuestas, ¿no? Además, con emblemas, estamos hablando de himnos, de canciones revolucionarias, que representan justo una herramienta de cultura eficaz para ir forjando una identidad colectiva. De esta forma también las mujeres estaban presentes en cada recoveco de la vida orgánica del partido, pero también se hicieron presentes, como ya mencioné, en espacios públicos al momento de hacer mítines, de estar hablando de las condiciones de las mujeres, de estar reclutando, porque a eso salían ellas a las plazas, ¿no? A hacer su mítin, pero además a reclutar a otras mujeres, a recitar poemas, a generar ingresos, a sostener al periódico, ¿no? Al semanario. Si pudieran ir un poquito más adelante a la diapositiva que sigue. Justo lo que mencionaba era, y ponía estos cuadros para reflejarles un poco qué es lo que yo estoy encontrando en mi investigación, que bueno, convergen en espacios de sociabilidad con socialistas y anarquistas, pero hay algo bien interesante que ya se los mencionaba, estamos viendo cómo la cultura de estas mujeres está cambiando, ¿no? Pero no nos fijamos a veces en las que están abajo, en las que son la base de la organización del partido. La siguiente, por favor. Y esto me parece como fundamental, ¿no? Estamos hablando de Juanita, por ejemplo, que ya lo mencionaba la doctora
Margarita, pero también están estas otras mujeres, ¿no? Aquí hay una crónica bien interesante de un meeting que se hace, en donde dice que se trata de una ceremonia sencilla, como lo pueden ver en la pantalla, pero esto es lo que quiero destacar. Se trata de una pareja que vivía en unión libre, Jesús Rincón y Luisa Rincón. Inspiradas en las ideas libres, deseaban dar bautizo a su niña, que era el fruto de aquel enlace, ¿no? A la niña se le dio el nombre de Regeneración, vestida de color rojo representando la libertad del proletariado universal, y fue bautizada por un militante que anteriormente ejercía de pastor en una iglesia, ¿no? Y todo lo demás. Pero es justo esto, cómo se van, repito nuevamente, cómo se van modificando estas relaciones entre hombres y mujeres, pero no nada más de estos. O sea, imaginémonos, ¿no? Si están los líderes y luego están las mujeres que casi no se ven, pues estas menos, pero que influyen de una manera significativa e importante en la vida de ellos, ¿no? Entonces, en la parte cultural es lo que a mí me interesa abordar un poco más, ya que un poco desde la historia transnacional también, me permite ver todos estos aspectos, ¿no? La cultura, cómo están interrelacionándose hombres y mujeres, cómo se están conectando en otros espacios, con otras agrupaciones libertarias, socialistas, anarquistas. Entonces, esto me parecía bastante revelador, un ejemplo muy revelador de lo que estaban haciendo justo, ¿no? Pues qué maravilla, realmente. Muchísimas gracias, profesora Gabriela. Esto, pues la sociabilidad, qué importante es, ¿no? Y esta gran diversidad, veía en la tabla que nos compartió el baile como una actividad, ¿no? Esos encuentros, esas reuniones que, como usted decía, son la base de la vida del partido. Continuemos con nuestras siguientes ponentes respondiendo a la pregunta, ¿cuáles fueron los aportes en distintos ámbitos que hicieron estas mujeres al movimiento del partido? Esta vez démosle la palabra a la profesora Graciela, por favor. Sí, gracias. Bueno, en mucho también ya lo contestó Gabriela. Me parece que, bueno, muchas de las pelemistas fueron buenas redactoras en Regeneración y en otros periódicos, ¿no? Estoy hablando de habilidades, estoy hablando de aptitudes, ¿no? Para el trabajo intelectual, también para el trabajo político y cultural, como lo estás señalando tú, ¿no? Entonces, con estos artículos y estas notas en esos periódicos, pues concientizaban a un buen número de lectores y lectoras, ¿verdad? Sobre las condiciones que estaban viviendo como Partido Liberal Mexicano y la situación de los presos, además de la realidad nacional de esa época, ¿no? La misma Francisca Mendoza, de la que habla Gabriela, tiene unos artículos gigantescos sobre detalle de cada estado, ¿sí? La situación concreta en cada estado en momentos ya previos a la revolución, ¿verdad? Entonces, también, bueno, ya vimos que fundan periódicos, son muy buenas fundando periódicos y editándolos, ¿verdad? Son buenas agitadoras, como lo dice Gabriela, son buenas agitadoras en los mítines, organizan ellas esos mítines, invitan a las mujeres a participar, a entrar al combate, al partido. Participan en huelgas obreras, como ya lo habíamos dicho, toman las armas, ¿sí? Crean y organizan clubes liberales y también grupos Regeneración. Algo que tampoco sale mucho a flote es cómo es la participación de mujeres soldado, ¿no? No he encontrado, a lo mejor las compañeras sí, la participación concreta de una mujer soldado, ¿no? Es decir, de una mujer que toma las armas, porque sí es muy común que sean portadoras de armas, traficantes en sus ropas interiores, ¿verdad? Pero no he encontrado así que digan, ni fulana de tal se metió a esta insurrección directamente. A lo mejor ellas, a ver si ahorita nos dicen, ¿no?
bueno, muy eficientes en recolectar dinero de diversas maneras para la defensa de los presos y para que Regeneración no muera, ¿no? Porque casi siempre está así como que rasgando las paredes, ¿no? Hacían veladas artístico-musicales, kermeses, venta de fotografías de los presos, tamales, ¿verdad? En la placita de los mexicanos. En algunos artículos se narra que a veces eran más decididas que los militantes hombres. Eso lo narran ellas y a veces también ellos, ¿no? Eso es muy interesante. Ponen el acento de manera clara en el combate a la hidra de tres cabezas, capital, clero y Estado, y por ahí se le sale a Moncaliano, a Blanca de Moncaliano decir, y la del marido tirano. Es una especie de, pues se le fue, ¿no? Ni modo. Varias eran poetas, actrices que actuaron en la obra Tierra y Libertad de Ricardo Flores Magón. Y bueno, habría que ver ya las historias particulares, la biografía particular, ¿no? Que es algo que yo todavía no hago. La importancia de María Bruce, Lucía Norman como enlaces entre los presos, que ya decía Margarita, y en particular con Ricardo y el PLM. La relevancia de las hermanas Villarreal, ¿verdad? En sacar sus dos periódicos. Muy interesante porque sacan dos periódicos, uno sobre la mujer y otro sobre los obreros, ¿no? Como si tuvieran la conciencia de estas dos luchas específicas, ¿verdad? La importancia de la especificidad de estas dos luchas, de mujeres y de obreros. La particularidad de Margarita Ortega, decíamos, ¿no? Al dejar al marido e irse con su hija al combate y morir fusilada. Claro, ya se explotó mucho esa carta, esa historia ya se explotó, tiene razón Margarita, ¿no? Es así como el emblema, ¿verdad? Casi, casi. Lo sobresaliente de Juana Belén y Elisa Cuña al publicar Vesper, en el que se publica por primera vez en México La conquista del pan, de Kropotkin, ¿verdad? La importancia de sus posteriores vínculos con el zapatismo, ¿no? En donde por ahí se dice que Dolores participó en el prefacio al Plan de Ayala, ¿no? A ver si Margarita sabe o Gabriela sabe de eso. Y bueno, la idea de Juana Belén de construir una sociedad agrícola, ¿verdad? Entiendo que una sociedad agrícola mutualista o algo así, que por alguna razón ya no prosperó. Bien, la eficacia para fungir como correos humanos, traficantes de armas, decía hace rato yo, y lo fundamental de Blanca de Moncaliano, maestra racionalista, que conoció a Ferrer Guardia y que pugnó por la idea de la escuela moderna, acá, ¿no? Por crear escuelas modernas acá o en Estados Unidos. Es decir, claro que yo sí creo que traen todo un bagaje intelectual, político, cultural, pero que no lo hemos estudiado, está disperso, ¿no? Está sumamente disperso y hay que visibilizarlo, efectivamente. Gracias. Muchas gracias. Doctora Margarita, ¿qué podría ayudarnos usted a redondear sobre los aportes de estas mujeres? Sí, bueno, no hay mucho que decir, pero creo que todo lo que han dicho es maravilloso. Sí, Dolores escribió el proemio del plan de Ayala. Y bueno, creo que ya está de más volver a enumerar, ¿no? Todos los aportes que ellas llevaron a cabo en todo este largo periodo revolucionario. Yo nada más quisiera poner un ejemplo, es que estas mujeres, pues, siguen viviendo cuando el Partido Liberal Mexicano se desarticula, y eso también falta estudiar, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres cuando muere Ricardo Flores Magón? O sea, la muerte de Ricardo Flores Magón es como el momento culmine, ¿no? De la desarticulación de la Junta, ¿no? Y un proceso de retorno de algunos de los miembros de la Junta Organizadora, de retorno, es decir, del exilio hacia México, y de la permanencia de otros en California y
teniendo actividad diversa en el movimiento obrero, después en los frentes populares, o sea, como con una tendencia hacia la izquierda constante, que falta estudiar. Yo creo que siempre hay que hacernos estas preguntas de qué pasó con el personaje, qué pasó con estas mujeres después de que se involucraron tan intensamente, ¿no? con el Partido Liberal Mexicano. Y en ese sentido yo creo que uno de esos personajes es Ethel Duffy Turner. O sea, otro de los grandes aportes de Ethel Duffy Turner es haber dejado esta obra, ¿no? Que claro, es una obra entre que historiográfica, donde utiliza la memoria, los recuerdos y demás, pero al final de cuentas ha sido una de las bases, y lo vuelvo a decir, una de las bases de esa historiografía que se empezó a construir a partir de los 60s, que fue revisionista, que se empezó a ver desde el movimiento chicano en el caso de Estados Unidos, y que al final de cuentas está presente siempre en el aparato crítico de casi todas estas obras. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque ella era una mujer que se asumió como escritora desde el momento cero, ¿no? Y el momento cero es cuando empezó a escribir para The Border y después para Regeneración. Ella quería dejar un legado, ella lo decía lo dice en su correspondencia, y ese legado yo creo que fue ese libro, y sobre todo porque le dio el reconocimiento en México, que en Estados Unidos le costó muchísimo por un contexto muy particular en Estados Unidos y que yo desarrollo en mi investigación, pero ese es otro de los aportes, ¿no? Yo creo que es de las integrantes, ¿no? Habría que analizar el caso de Juana, ¿no? De otras mujeres. A María le va muy mal a su regreso. A María Talavera le va muy mal. No logra sortear el mundo obrero, las redes políticas, o sea, si no es por el apoyo que le da Lázaro Cárdenas, pero en realidad para que se establezca en Ensenada, no sabemos qué hubiera sido de María. Además, porque hubo muchas disputas posteriormente por la memoria de Ricardo Flores Magón y esta condición de que si era precursor o si no, y bueno, ya sabemos estos debates, pero creo que es muy importante preguntarnos qué fue de estas mujeres después, ¿no? De la desarticulación del Partido Liberal Mexicano, porque ahí también podríamos encontrar otro tipo de aportes, otro tipo de reflexiones y otro tipo de actividades y de acciones. Y bueno, con eso concluye esta sección. Muchísimas gracias. Y esa pregunta que usted acaba de plantear, digamos, al quórum, a nosotras, es de hecho una de las que están planteadas entre el público, ¿no? Entonces, qué valioso. Antes de continuar con nuestra última pregunta, queremos mandar saludos a las personas que nos están acompañando, a Tlajomulco, a Oaxaca de Juárez, a Amozoc, Puebla, al Estado de México, a Jalapa, Veracruz, a Guadalajara, Jalisco, a Texcoco e incluso hasta Portugal. Muchos saludos a las personas que nos ven y que están siguiendo este evento. Ahorita que la profesora, antes de continuar con la pregunta, quisiera permitirme un comentario. Lo que mencionaba la profesora Graciela al respecto de Blanca de Moncaleano, cómo ella agregaba la autoridad del marido a los desafíos, ¿no? A los que convocaba. Bueno, eso es justo quizá un aporte muy temprano a lo que después se vuelve una máxima del anarcofeminismo contemporáneo: ni Dios, ni amo, ni marido. Eso es una frase, digamos, muy célebre, ¿no? De las anarcofeministas actualmente, y que quizá se puede rastrear hasta Moncaleano, ¿no? Grandísima profesora y grandísima escritora. Bien, esta última pregunta me gustaría hacer un combo, una combinación de un par. ¿Cómo transformó la vida de las mujeres su activismo? ¿Cómo cambió la vida de ellas a partir de que entran, de que se involucran en el partido? ¿Y qué es lo que nos revelan sobre su contexto más grande? ¿Qué nos revelan las historias de estas mujeres sobre el contexto en el que vivieron? No sé, ahora vayamos al revés. Doctora Margarita Vázquez, adelante. Muchas gracias, Cecilia. Ay, a mí se bolas. Voy a contestar primero, a ver, la de cómo qué transformó, ¿no? De qué manera el activismo político transformó la vida de estas mujeres. Pues yo creo que lo que ya decía, ¿no? Y creo que este asunto del feminismo actual, de lo personal es político, lo atravesó todo, lo atravesó a las mujeres, ¿no? A estas mujeres, en mayor o menor medida, con sus particularidades. Tendríamos que irnos analizando, qué genial sería, ¿no? Analizar una por una las trayectorias de estas mujeres, y sería maravilloso. Por un lado, yo creo que les dio muchas herramientas para la organización.
y también muchas herramientas para articular un discurso político de ellas, ¿no? Como mujeres, ¿no? Con su sensibilidad, con sus ideas, desde su postura o desde su posición como mujeres, ¿no? Pienso mucho ahorita cuando hablábamos del asunto de cómo las miran, y se me olvidó pasar, ya noté, incluso en mayúsculas, pero se me pasó, este asunto de cómo en el caso de Frances Noel, que es otra de las colaboradoras o de este grupo de extranjeros socialistas que están ahí con la Junta, es que esta mujer era líder del Partido Socialista, ¿no? En California, y líder del movimiento feminista sufragista, y había todo un debate en torno al asunto de qué es primero, ¿no? La emancipación de clase o la emancipación de las mujeres. Y tiene unos textos muy bonitos, Frances Noel, porque dice, pues los dos, ¿no? O sea, ni uno ni el otro, o sea, es importante tanto la liberación de la mujer como la lucha de clases, o sea, las mujeres también sufren otras desigualdades, ¿no? O sea, eso es algo como que muy presente, ¿no? En el discurso feminista actual desde los socialismos y al final de cuentas estaba, ¿no? Presente ahí. Por otro lado, también, y ahí retomo lo que ya venía diciendo con el caso de Marieta Levera, a una les fue mejor que a otras. Y eso también hay que señalarlo, en el sentido de que por su condición o de clase, origen étnico y o de extranjería, por ejemplo, obviamente contrastar las vidas, por ejemplo, de María Talavera regresando en 1922 a México, con la vida de Ethel, que bien o mal pudo hacerse una carrera en Estados Unidos, o sea, sí es muy contrastante, ¿no? Pero eso tiene que ver con cruces interseccionales que es importante reconocer, ¿no? En el análisis histórico. Y quiero seguir retomando el caso de María Talavera porque hace poco se conmemoró en Baja California un año más, se hizo una conmemoración muy poco, o sea, no tan efusiva y demás, pero es una mujer que, digamos, lo que yo sostengo es que no pudo sortear por su condición de género el mundo posrevolucionario, ¿no? Las dinámicas de poder que estaban teniendo lugar en el movimiento obrero, como sí lo hace, por ejemplo, Enrique Flores Magón. O sea, Enrique Flores Magón está muy presente en el movimiento obrero durante los 20 y los 30 y María Talavera incluso lo acusa, ¿no? A los que se asumían como herederos, ¿no? De Ricardo Flores Magón, incluido Enrique o Nicolás Tebernal o Librado Rivera, pues los acusó como que de querer lucrar, ¿no? Con el nombre de Ricardo Flores Magón, pero eso es bastante interesante porque eso habla de una tensión, ¿no? Una crisis política y de activismo, o sea, no encontró toda esta gran actividad que llevó a cabo en California, no la pudo desarrollar en México y debió haber sido tremendamente terrible y doloroso para una mujer tan activa como María Talavera Brousse. Entonces yo creo que hay que pensar a estas mujeres desde esa ventana mucho más amplia, ¿no? Para poder de alguna manera también imaginar cómo transformó la vida de las mujeres su activismo. Y finalmente, ¿qué revela estas historias de mujeres revolucionarias? Por un lado, y ya lo hemos venido diciendo, reconocer la complejidad, ¿no? De las relaciones de poder que se da al interior del activismo de cualquier cuño ideológico. Por otro lado, yo creo que es muy importante y eso nos los permite, ¿no? Los estudios de las mujeres y de género, es de dejar de romantizar los movimientos revolucionarios, ¿no? Entenderlos y explicarlos en su tiempo y en su justa medida. Por otro lado, el género nos invita a reflexionar sobre las identidades femeninas y masculinas que digamos que están engarzadas en los discursos, los roles, los estereotipos, ¿no? Que se construyen en la dinámica propia del activismo. Y por otro lado, pues que la historia de las mujeres sí o sí debe ser escrita con las coordenadas de la perspectiva de género para poder reconocer todos estos aspectos que durante esta hora y un poquito más que que estamos hablando, creo que todas estamos como en esa tónica, ¿no? Con un sentido de género. Eh, y, y además, también creo que el tiempo que vivieron estas mujeres fue un tiempo de importantes transformaciones, de revoluciones sociales, pero también de revoluciones del cuerpo, de las ideas. No va a ser igual, ¿no? La condición de la mujer se va a estar cuestionando a partir de ese momento
hasta la actualidad. Y ese es otro de los legados, ¿no?, que dejaron estas mujeres revolucionarias para las mujeres, pues, de hoy, ¿no?, que podemos hacer esos vínculos con estas mujeres que tomaron las plazas, que tomaron las calles como las mujeres de hoy toman las calles, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podría decir. Gracias. Profesora Graciela, desde su perspectiva, cómo cambió la vida de las mujeres a raíz de participar y qué es lo que nos revelan sus historias? Bueno, yo también me imagino que las transformó mucho. En este punto sí, yo tendría que conocer las vidas de ellas, ¿no? Contamos con datos, como yo decía anteriormente, contamos con el diccionario biográfico del Archivo Magón, al cual yo le he estado agregando datos que me he encontrado en bibliografía, ¿no? De diverso tipo. Entonces, pero no sé si tengamos el tiempo, tengo aquí ejemplos de algunas de ellas, pero tú dime, no sé si tenemos el tiempo o no, para que yo les leyera unos pedacitos de algunas de ellas. Pues quizás si selecciona uno o... Bueno, por ejemplo, Modesta Abascal, ¿no?, que también es conocida. Ella era costurera, residente en la Ciudad de México, ¿verdad? Participó en los planes del levantamiento revolucionario de 1907 y en mayo de ese año se ocultó en su casa, en mayo de ese año ocultó en su casa y ayudó a escapar a otro militante, a Antonio de Pío Araujo, cuando éste era perseguido por la policía porfirista. Su casa fue cateada y ella aprehendida y recluida en la cárcel de Belén con otros 36 pelenistas. En 1908 decidió emplearse como costurera en casa del vicepresidente Ramón Corral, con el fin de secuestrar al político e intercambiarlo por los liberales presos en San Juan de Ulúa, pero no consiguió su propósito. Nicolás T. Bernal cuenta en sus memorias que Modesta hacía llegar regeneración a Emiliano Zapata y que fue el conducto para que varios pelenistas se entrevistaran con el jefe del Ejército Libertador del Sur en 1913. Es decir, lo que quiero decir con ello es que, pues la verdad, así como dice Margarita, era el compromiso, era entregar la vida a la causa, ¿sí? A la causa del pelenismo. Y cuando muere exactamente Ricardo, pues sí, muchas continúan, ¿no? Muchas continúan, algunas, como también ya pudimos ver hace rato, se van al proyecto maderista. Habría que analizar cuántas, ¿no? Y como por qué se van al proyecto maderista. Yo supongo que por no estar de acuerdo en la táctica anarquista, ¿verdad? Del control, de las insurrecciones violentas. Y pues eso es lo que yo te puedo decir. Perdón, acá tengo otra cosita. Bueno, ya no voy a mencionar a Margarita Ortega porque ya la mencionamos mucho. No, eso sería. Tengo más ejemplos, pero no va a haber tiempo. Gracias. Gracias. Profesora Gabriela. Sí, seré bastante breve. Bueno, quiero decir que de inicio muchas mujeres cambian o sí cambian su vida, ¿no? Muchas están en la línea de que es más importante la lucha política que una vida privada, ¿no? Y muchas de ellas dejan de ser madres, dejan de ser esposas, pero sobre todo se dan cuenta de que son obreras también, que son explotadas y este cambio lo querría yo dar con el ejemplo de la cita de de Sofía Bretón, cuando dice: quiero yo enseñarles a mis hijos a destruir altares, a derribar ídolos y a justiciar frailes, burgueses y tiranos. Yo creo que eso lo refleja bastante bien, ¿no? Cómo cambia completamente la concepción de estas mujeres, cómo se construyeron a lo largo de todos esos años, cómo, repito, tienen sus propias consignas
y que se reflejan en una realidad social y cultural que las obliga forzosamente a cuestionarse estas relaciones con problemas cotidianos que parecían no importantes, pero que estaban ahí, ¿no? Como la maternidad, el trabajo doméstico, la unión libre, y eso sería todo. Excelente, muchísimas gracias. Para terminar, para dar cierre a este conversatorio, que ha sido verdaderamente pues un placer compartirlo con ustedes, quisiéramos solo plantear algunas de las preguntas que nos ha hecho nuestro público. Tengo algunas por aquí. Nos mandan muchas felicitaciones, muchos elogios, mucho reconocimiento a todas nuestras ponentes y a este evento. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen. A ver, por ejemplo, una de estas que ya nos la mencionaba la profesora Margarita, ¿no? ¿Cómo se integraron estas mujeres al México posrevolucionario, al sistema político posrevolucionario? ¿Alguna de ellas llegó a desempeñar algún cargo público? No sé quién quiere responder. Pues ya hablé de María, pero estaba pensando en mujeres que después se van a vincular, por ejemplo, al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, no sé, que van a estar ligadas, ¿no? En particular, corríjanme, no sé si es Juana o Dolores, pero siempre las confundo, pero una de ellas va a estar ligada al Frente Único Pro Derechos de la Mujer, es decir, al sufragismo, ¿no? Pero son de estas mujeres que justamente se van a unir al maderismo, a la lucha constitucionalista, a las diferentes facciones revolucionarias, que al final de cuentas no les quitan méritos, ¿no? Y sobre todo porque la experiencia, ¿no? De haber trabajado en favor del Partido Liberal Mexicano, como decía, les dio muchísimas herramientas para desenvolverse en la dinámica política postrevolucionaria. Como decía, pues unas van a tener mucho éxito en la medida, ¿no? de su condición de género, y otras pues no van a lograr sortear porque quieren permanecer o que permanecen como fieles, ¿no? Como en el caso de María, a sus postulados ideológicos y políticos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y creo que, no sé si a nosotras, ya iba a decir, tenemos mucha chamba, muchachas, pero yo creo que hay muchos temas que trabajar al respecto, muchos, en diferentes, como decía Gabriela, el Partido Liberal Mexicano lo podríamos como reconocer en diferentes etapas, ¿no? No solo regeneración, sino a través de sus integrantes, que son base, que son simpatizantes, que son miembros registrados del Partido Liberal Mexicano, en fin. En ese caso es una de ellas dos, y bueno, el otro es el caso de María Talavera. Habría que investigar a otras, ¿no? Como bien decía también Gabriel. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta específica para la profesora Gabriela. Fernanda Adnares dice que le parece súper interesante como la manera en la que usted rescata lo cultural y pregunta, ¿podría darnos otro ejemplo de estas relaciones entre hombres y mujeres? Desde lo cultural, supongo. Híjole, hay bastantes, ¿no? Yo creo que Regeneración está lleno de eso, sobre todo en esta última época. Pero, por ejemplo, en los momentos en que estas mujeres, en una primera instancia, ellas estaban dedicadas a vender la comida, a vender los boletitos. No sé si en los cuadros tenga otro ejemplo, pero bueno, vaya, las mujeres entraban gratis. Y de repente vemos, no de repente, porque no es un trabajo, no es un espacio que se les brinde a las mujeres, ¿no? Es un espacio que ellas ganan y se apropian con sus ideas. De repente las vemos en la tarima arriba dando un discurso acerca de lo que tiene que estar haciendo la mujer y cómo tiene que ser la lucha y la revuelta armada en México. Específicamente, si es con nombres, lo que quieres, ahorita no te los tengo, pero sí hay muchísimo. Regeneración en su cuarta época está llena de eso, justo en las secciones de actividades. Ahí encuentras muchísimo, ¿no? Mil gracias. Otra pregunta más que tiene que ver con lo de la invisibilización. Quizá la profesora Graciela nos podría ayudar más, o bueno, cualquiera de los tres. Pues, ¿cuáles son los problemas que se enfrentaron para acercarse a estas mujeres del Partido Liberal? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Con qué fuentes nos acercamos, podemos acercarnos a lo que ellas pensaban y lo que hacían? Sí, bueno, sí, yo creo que ya es como muy sabido, muy conocido
esta tradición, digamos, misógina que se tenía, pues no sé, pues décadas, varias décadas atrás, acerca de pues que historiadores e historiadoras no veían, ¿verdad? No veían lo relevante de estudiar a las mujeres, porque las mujeres estaban en la esfera doméstica, ¿no? Eso era como que lo que se decía, ¿no? Las mujeres pertenecen a la esfera doméstica, no dejaron nada relevante, no hay nada, no hay escritos, no hay huellas, no hay memoria histórica, ¿no? Entonces, pues a partir del feminismo, a partir de las categorías de género, de sexo género y de la historia de las mujeres justamente, es que hemos podido ahora sí que voltear la mirada, ¿no? Voltear la mirada y ver, justamente ver e investigar en donde supuestamente no hay nada, ¿no? En el caso de ellas, de estas mujeres de principios del siglo XX, en efecto es difícil encontrarles sus pisadas por algunas razones. Número uno, ha habido esa historia misógina, ¿no? En la que si poquito se ha estudiado, bueno, ahorita ya bastante, a los varones magonistas, mucho menos a ellas, ¿no? Pero además son anarquistas, ¿no? Entonces es como una especie de prurito, ¿no? El anarquismo háganlo a un lado, mejor nos metemos con las mujeres de la Revolución Mexicana, ¿no? Esas sí han sido mucho más estudiadas, ¿no? Hay más fuentes, seguramente, porque ellas estuvieron mucho en los proyectos, ¿verdad? Revolucionarios, sobre todo en el maderismo, ¿no? Y también en el zapatismo, en el villismo también, pero yo creo que se les ha estudiado también poco, ¿no? Etcétera. Y por otro lado, estas personajes del Partido Liberal Mexicano, estas libertarias, pues se van de exiliadas, muchas de ellas, y muchas de ellas viven en Estados Unidos como migrantes desde finales del siglo XIX o incluso principios del XX, ¿no? Con las olas estas de migración. Así que no es fácil adentrarse a ellas. Por eso yo decía desde un principio, pues para mí las fuentes han sido el archivo Magón, hay que leerlo, es conocerlo de cabo a rabo, el periódico Regeneración, que también está en el archivo Magón, y mucha bibliografía de la que hay que de pronto empezar a sacar los datos, ¿no? Porque de pronto, no sé, T. Bernal o Blas Lara o qué sé yo, ¿no? Todos estos señorones, pelemistas están hablando de sus memorias y de pronto hay un pasaje y fulanita de tal hizo a esto y la otra fulana hizo eso. Entonces yo he estado tratando de recopilar todo eso, ¿sí? Más el diccionario del archivo Magón, y he estado tratando de hacer un nuevo diccionario de pelemistas que me ha salido muy grande porque yo integro no solo militantes del Partido Liberal Mexicano, sino simpatizantes, ¿no? Y estas figuras teóricas, pues ahora sí que renombradas a nivel internacional, como sería Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, Belén de Zárraga, ¿no? Entre otras más. Porque para mí es como, pues para mí es como visibilizar todo lo que tuvo que ver con mujeres y que en algún momento dado participó de manera conjunta, ¿sí? Ya sea colaborando, ya sea solamente con algún artículo desde Estados Unidos o desde otro país, etcétera, ¿no? Esa sería bueno, lo que tengo que decir sobre la visibilidad. Mil gracias. Pues han llegado
híjole, más preguntas y tenemos el tiempo encima. Yo sé que no podemos resolver todo. Por ejemplo, nos preguntan si tienen referencias sobre mujeres en la Casa del Obrero Mundial, preguntan también si hay fotos, si hay una memoria gráfica de estas mujeres, dónde están sus fotos, dónde puede uno localizarlas. Y hay también una pregunta que yo creo que es muy sugerente y me gustaría quizá meterle un poco de mi cosecha. Preguntan, por ejemplo, ¿qué podríamos retomar de la lucha de las mujeres del PLM en los movimientos actuales de mujeres, ¿no? Y quizá ahí también como provocación, pues que nos platicaran un poquito de cómo muchas mujeres o varias mujeres del PLM se desmarcaron del feminismo sufragista de su momento, ¿no? Que ahí hay también una noticia interesante sobre el conflicto, ¿no? Sobre diferencias, sobre lo que para ellas era el feminismo, lo que era el feminismo en su época y cómo entendían ellas la lucha, ¿no? En fin, como ven, hay muchas preguntas. No sé si alguna de estas las impele de alguna forma. Pues la última. Creo que también hay que, o sea, ha habido todo un ímpetu por estudiar, y claro, debe de ser estudiado el anarquismo del Partido Liberal Mexicano, porque era lo que no se estudiaba, ¿no? Desde esta historia muy oficial, ¿no? En donde fueron los precursores y tan se acabó y hubo una especie como de borrado. Pero sí hay que también, y insisto, creo que es muy lindo lo que está haciendo Gabriela de reconocer justamente estos momentos del Partido Liberal Mexicano a través de las mujeres que participaron, ¿no? En el partido, porque ahora sí que hay de todo. O sea, ideológicamente hablando, ¿no? Hay mujeres de diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, están las anarquistas, ¿no? Y este rechazo a la cuestión del sufragio y demás, que viene, ¿no? Del anarquismo en sí, que en esta idea de que desde lo político desde lo político electoral no se resuelve nada, pero en realidad fueron apoyados por bastantes años por socialistas sufragistas, Ethel Duffy, Elizabeth Rodwich, Frances Noel, ¿no? Entonces, lo que necesita el Partido Liberal Mexicano es un análisis con muchos matices, ¿no? Y entender la complejidad de lo que implica un movimiento, ¿no? No es un partido como lo estamos tratando de, o sea, porque dice partido, ¿no? Esta idea del partido con estructuras, o sea, es más complejo explicar, estamos hablando de un movimiento social, de un movimiento político en donde entran, salen, fluye, ¿no? Las ideas, hay conflictos, hay debates, hay disputas, hay enojos, hay reclamos, ¿no? Pero, ¿y qué podríamos justamente recuperar de esta experiencia femenina del partido, de esta experiencia del Partido Liberal Mexicano, la solidaridad que ellas apelaban, que ahora podríamos hablar de solidaridad entre mujeres, esta construcción de redes entre ellas para poder encauzar, ¿no? Los objetivos de la lucha, yo creo que es uno de los aspectos como mucho más muy importantes, ¿no? Es decir, había mujeres sufragistas, pero que también hablaban de antiimperialismo, pero que también hablaban de lucha de clases, veían al obrero, en fin, o sea, este aspecto creo que es una de las cuestiones más importantes de recuperar del legado de estas mujeres, de esa capacidad para tejer redes, para solidarizarse y para poder, digamos, concertar objetivos en común, aunque haya muchas diferencias, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguna de nuestras ponentes quisiera tomar la palabra para decir alguna opinión. Bueno, rápidamente, se trata justo de una lucha dentro de muchas luchas, ¿no? Porque justo como ya se mencionaba, en ese mismo contexto están las sufragistas peleando por el derecho al voto, ¿no? Pero también están otras anarquistas radicales peleando por el derecho al aborto. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás, esas consignas que ahora escuchamos en estas movilizaciones, en este feminismo, en estos feminismos, tienen toda una historia que es necesario recuperar, ¿no? Que es necesario que la conozcamos. No son consignas de moda, pues tienen una historia y tienen una razón de ser, ¿no? En contra del matrimonio, a favor del aborto, sobre el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces hay que seguir recuperando a estas mujeres. Muchísimas gracias. No sé si no hay algo que agregar, alguna conclusión.
Parece que no. Bueno, pues sí, qué fructífero conversatorio. Estoy segura de que quienes nos siguen pues han podido aprender muchísimo. Yo estoy segura de que yo lo he hecho. Me quedo con esta idea sobre la diversidad de las mujeres, sobre su tenacidad, su compromiso, sobre lo diverso que era el partido, sobre cómo, si algo nos han dejado claro ustedes y sus estudios y su enorme lucidez, pues es que el Partido Liberal Mexicano no fue un monolito, ¿no? Sino que tuvo su propia historia, sus propios devenires, sus propios conflictos y contradicciones. Y bueno, las mujeres que ocuparon lugares allá adentro, pues trabajaron muchísimo, ¿no? Estuvieron ahí en la cotidianidad, en ese día a día que podemos adivinar, que podemos imaginar, que fue un momento pues bien difícil, ¿no? Que amenazó literalmente sus vidas en muchísimos sentidos. Le agradezco a todas nuestras ponentes, a la doctora Margarita, a la profesora Gabriela y a la profesora Graciela por acompañarnos, por compartirnos su conocimiento. Agradezco también a todas las personas que nos ven en todos los estados de la República, incluso en otros países. Muchos saludos y bueno, a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, damos por concluido este conversatorio. Muchísimas gracias.